Mas al principio no fue así. Esta fue la respuesta de Jesús cuando le presentaron la pregunta acerca de el matrimonio y el divorcio. Mateo 19:8 dice, Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Jesús regresó hasta el principio y la institución original de Dios sobre el matrimonio. Pero no voy a hablar del matrimonio, hermanos. He querido utilizar esa frase, esa última parte del verso, del versículo 8, para considerar varios aspectos. Cuando nosotros regresamos a los primeros días del cristianismo, tal como están descritos en la fuente de los documentos originales del Nuevo Testamento, mucho de lo que ha pasado al cristianismo del siglo XXI no se encuentra allí. Pero miremos primero lo que ya se encontraba en el primer siglo después de Cristo. En el primer siglo, Jesús prometió a sus apóstoles que el Espíritu Santo los guiaría a toda la verdad. Dice Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Cuando ese Espíritu viniera, los guiaría a toda la verdad, no a una parte de la verdad, a toda la verdad. Ese Espíritu Santo vino sobre ellos en el día de Pentecostés. En Hechos capítulo 2. Y les reveló la mente de Dios. En el primer siglo, todo lo que Dios quería que el hombre supiera se lo reveló. Hoy en el siglo XXI, los hombres siguen hablando de revelaciones modernas, de que Dios le habló, de que Dios les mostró, de que Dios le ha revelado, de que ha tenido una profecía de Dios. Por eso encontramos una gran contradicción entre esas revelaciones modernas y lo que dice la palabra. Judas, en su carta, dice en el verso 3, exhortándoos a contender ardientemente por la fe. Miren lo que dice, a contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Dios, su fe, su palabra, su mensaje, lo entregó una vez. Y eso fue para siempre. Quiere decir entonces que no hay revelaciones para hoy en día. Dios ya lo entregó todo en el primer siglo, cuando el Espíritu Santo le reveló a los apóstoles toda la verdad. Una vez viene de este término griego. Y el Señor va y nos explica y dice, una vez por todas, de lo que tiene validez perpetua, no precisando de repetición. En otras palabras, no hay revelaciones para estos días. No se requiere una repetición de que el creador del universo constantemente esté enviando al Espíritu Santo con un nuevo mensaje.
porque como lo dice, lo hizo una vez y para siempre. Una vez por todas. Eso tiene validez perpetua, no solamente fue para el primer siglo, sino validez perpetua, no precisa de repetición. Dios ha dado a nosotros el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento nosotros tenemos lo que Dios quiere que sepamos. Pero algunos no satisfechos con esa fe que Dios dio una vez, hablan de revelaciones para estos días. Mormonismo, que aparte de la Biblia tienen el libro de Mormón. El catolicismo, que aparte de la Biblia tienen su catecismo. Los testigos de Jehová, que aparte de la Biblia tienen sus escritos de la Atalaya y el Despertar. El adventismo del séptimo día, que aparte de la Biblia tienen los llamados escritos proféticos de Elena de White. Pero eso va en contravía de lo que Dios dice en su palabra. Al principio no fue así. Yo quiero mostrarles algunos casos, hermanos, para que nos demos cuenta de que al principio no fue así. Han pasado 21 siglos desde que la fe fue dada una vez para siempre. Pero hoy en día encontramos el bautismo de niños. Dicen ellos que para el perdón del pecado original. Pero al principio no fue así. Al principio dijo el Señor en Marcos 16, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Al principio dijo el Señor, vayan y prediquen, para que la persona pueda creer y cuando haya creído pueda ser bautizada. Un niño, si se le predica a un niño no entiende, mucho menos creer y mucho menos requiere de salvación, porque un niño es sin pecado. Al principio no existía el bautismo de bebés. O algo que está muy de moda hoy, el empoderamiento de la mujer, con lo cual no estoy en desacuerdo. Excelente los campos a donde la mujer ha podido llegar el día de hoy. Pero en lo que tiene que ver con Dios, con su iglesia, con su plan divino, hay un orden que Dios ha establecido. En el mundo religioso existe lo que se llama el feminismo evangélico. Las mujeres empoderadas de los púlpitos predicando el evangelio, pero al principio no fue así. 1 Corintios 14 escribió el apóstol Pablo, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. El que la mujer predique en la iglesia, el que la mujer predique cuando estamos reunidos como iglesia, el que la mujer se levante en un púlpito y hable a hombres y mujeres es algo que Dios no permite. O como lo dice Pablo en primera de Timoteo 2, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿Qué no permite? Enseñar. ¿Qué no permite? Ejercer dominio sobre el hombre. Ahora,
entendamos claramente que de lo que está hablando aquí es la mujer levantada en una tarima, en un púlpito, con hombres y mujeres presentes y ella dando la enseñanza. Dios no permite eso. La razón: Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Al principio no fue así. Al principio la mujer no predicaba desde un púlpito. Hoy, en la mayoría de los grupos religiosos, para poder cautivar a la gente, sobre todo los jóvenes, se ha recurrido a una alabanza totalmente alejada al orden establecido por Dios. Instrumentos de música. Grupo religioso que se respete tiene una buena banda de instrumentos musicales para alabar a Dios. Pero cuando Dios en el Nuevo Testamento dio la instrucción, no habló de uso de instrumentos musicales. En el Antiguo Testamento sí, cuando estaba en vigencia. El Salmo 89:5 dice, alaben al Señor con arpa, pero eso era en el Antiguo Testamento. Ahora, en el Nuevo Testamento dice que el instrumento es el corazón. Alabando con el corazón de ustedes al Señor. La Enciclopedia Americana nos dice cuándo fue que se introdujo el primer instrumento de música en la alabanza a Dios en la iglesia. Porque al principio no fue así. Dice, el Papa Vitaliano es referido a haber introducido primero los órganos en algunas de las iglesias de Europa Occidental cerca del 670 después de Cristo. Pero la primerísima narración digna de confianza es esa de uno enviado como regalo por el emperador griego Constantino Coprónimo a Pepín, rey de los francos, en el 755 después de Cristo. 7 siglos después de haber sido establecida la iglesia es cuando se introduce por vez primera un instrumento de música en la alabanza a Dios. Un órgano. Mas al principio no fue así. La enciclopedia Chamber nos dice, es dicho del órgano que fue introducido en la música de la iglesia por el Papa Vitaliano I en el 666. En el 757, un gran órgano fue enviado como regalo a Pepín por el emperador bizantino Constantino Coprónimo y colocado en la iglesia de Santa Cornelia. No sé cómo se pronunciará el resto. Poco después del tiempo de Carlomagno, los órganos se volvieron comunes, pero al principio no fue así. La Enciclopedia de Conocimiento Religioso nos informa, en la iglesia griega el órgano nunca entró en uso, pero después del siglo VIII se volvió más y más común en la iglesia latina. Sin embargo, no sin oposición del lado de los monjes. La iglesia de la Reforma lo descartó y aunque la iglesia de Basel lo introdujo muy al principio, en otras partes fue admitido solamente rara vez y después de gran vacilación. Mas al principio no fue así. Al principio la alabanza era solo vocal e instrumento utilizado era el corazón. En la imagen que ustedes están viendo en pantalla, están viendo un incensario. ¿Cuándo fue introducido el uso del incensario en la adoración a Dios en el Nuevo Testamento? La Enciclopedia Católica nos dice, no es fácil decir exactamente
cuándo fue introducido el incienso en los servicios religiosos de la iglesia. No hay evidencia de su uso durante los primeros 4 siglos. O sea, pues, al principio no fue así. Pero hay grupos religiosos, catolicismo romano, iglesia ortodoxa griega, iglesia cóptica, que usan el incensario como acto de adoración a Dios. Más al principio no fue así. El agua bendita. Yo recuerdo cuando era niño y, como lo he dicho en varias ocasiones, mi antecedente religioso es catolicismo. Recuerdo cuando iba al templo católico y a la entrada había una pila con agua y lo primero que hacía era echarme la bendición luego de haber remojado las yemas de mis dedos con esa agua bendita. Pero la Enciclopedia Católica nos dice, por otra parte, el uso del agua bendita y el incienso, el último usado originalmente como una clase de desinfectante, fue sin duda también sugerido por las costumbres similares entre los paganos alrededor de ellos. Mas al principio no se usaba agua bendita en la iglesia del Señor. No había una pila con agua bendita para que los miembros cuando llegaran se santiguaran con ella para poder adorar a Dios. Las velas. Nuevamente nos dice la Enciclopedia Católica. Las velas, el primer testimonio histórico, no va más allá del siglo V. Porque antes, al principio, no fue así. Cuando el cristianismo primitivo era nuevo, no era así. Todas estas fueron añadiduras que el hombre fue colocando con el paso del tiempo como actos de adoración a Dios. Jesús dijo en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No el que haga la voluntad personal, propia, sino el que haga la voluntad del Padre. Ese es el que va a entrar al reino de los cielos. Y en 2 de Juan 9 dice, todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Lo que hemos visto, hermanos, es que durante 21 siglos el hombre ha estado desviándose de la enseñanza de Cristo, no permaneciendo en su enseñanza. Y la condición para tener al Padre y al Hijo es que nosotros no nos desviemos de su enseñanza, permanezcamos en la enseñanza de Cristo. Porque al principio no fue así. Cuando el cristianismo nació, las cosas no eran como lo son hoy en día. Recuerde, la fe fue dada una vez y para siempre. El mensaje divino fue dado una vez y para siempre. Al principio no fue así. Bueno, mis hermanos, espero que esta corta exhortación nos haya ayudado a tener presente la gran necesidad de permanecer en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, si es que queremos entrar al reino de los cielos. Y que las cosas las hagamos como eran al principio.